Muy buenas tardes, bienvenidos a FanPolitic. Mi nombre es Benji Barros. El día de hoy hablaremos acerca de un tema sumamente interesante. El tema son las elecciones parlamentarias en la Unión Europea este 2024. Y para eso nos está acompañando Pablo Ponce, ¿no? Él es estudiante de Relaciones Internacionales y Economía del tercer año en la Universidad Complutense de Madrid. Domina los temas vinculados a la geopolítica, política nacional española y también temas vinculados a la Unión Europea. Asimismo, Pablo actualmente se encuentra realizando un intercambio universitario en República Checa y también compite en debate Parlamento Británico. Muy buenas tardes o muy buenas noches, ¿no? Por allá, Pablo. Sí, por aquí ya muy buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Muchas gracias más bien por aceptar la invitación a esta entrevista, ¿no? En FanPolitic. Esperamos que puedas resolvernos, ¿no? Las dudas que tenemos con respecto a este tema tan trascendental, ¿no? Que son las elecciones al Parlamento Europeo de este año, ¿no? Y sí, espero responderlas y espero que podáis conocer un poco más a profundidad lo que está ocurriendo aquí en la Unión Europea con respecto tanto a las elecciones como al paradigma europeo actualmente, cómo se encuentra y al final cuáles son las diferentes corrientes políticas que están creciendo y que están permaneciéndose fuertes dentro del espectro político europeo. Muchas gracias, Pablo. Primero, antes de comenzar como tal con las preguntas, ¿no? De esta entrevista, me gustaría quizás que nos puedas comentar un poco más acerca de la Unión Europea, ¿no? ¿Cuáles son sus inicios? ¿Cuál es el papel que desempeña, ¿no? En la actualidad? Y bueno, también un poco más de cómo es que, bueno, cuál es el impacto que tiene, ¿no? La Unión Europea dentro de todos los países que la componen, ¿no? Sí, principalmente para empezar, la Unión Europea se creó en unos inicios a finales de los años 50. Todo esto fue creado debido a que había, durante la época de la Guerra Fría, había un conflicto entre ambas potencias, como en podría ser Estados Unidos y Rusia, y bueno, la Unión Soviética, y iban creciendo grandes potencias y veíamos cómo Europa se estaba estancando, como después de la Revolución Industrial, después de esa Europa llamativa del ferrocarril, como podría ser Inglaterra o Francia, que tenían un gran poder en el papel geopolítico mundial, se iban estancando y no eran capaces de competir económicamente con grandes potencias económicas mundiales. Con todo esto se creó uniones económicas principales con países como Luxemburgo, países como Francia, que buscaban al final tener un mayor peso político y un peso económico, ¿no? Esto se creó a principios, a finales del año 50, pero realmente la Unión Europea, tal y como lo hacemos, se creó ya a finales del siglo, durante las últimas décadas del siglo, integrando cada vez más miembros, ¿no? Como estamos viendo actualmente. Al final, la Unión Europea tiene un papel principal en integrar dentro de su propia unión a diferentes países del paradigma europeo y principalmente países europeos, ¿no? Como son todos, al final tienen diferentes funciones, entre las que se encuentran pues políticas comunes para llevar a cabo procesos económicos como integración de moneda, como estamos viendo con la eurozona, pero que no engloba a todos los países, como por ejemplo Hungría o República Checa no tienen el euro, pero principalmente integración económica para establecer un mercado europeo único sin barreras arancelarias entre diferentes países, que lo que crees al final es un fortalecimiento europeo, un fortalecimiento de cada uno de los países para poder hacer frente a grandes economías como podría ser actualmente China o como podría ser actualmente la India, que está creciendo muchísimo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, poco a poco, al cabo de los años, los países, al ver las necesidades económicas también de ellos mismos, vieron esta oportunidad de integrarse en la Unión Europea como una oportunidad a largo plazo para fortalecer sus propias economías. Pero no solo eso, sino que también tenemos que, al fomentar y al tener organismos como el Banco Central Europeo, al final muchos países ven llamativa la entrada a la Unión Europea, no solo por la recepción de empresas posibles europeas, sino también por la capacidad de rescates económicos por parte de la Unión Europea, la ayuda económica que da esta unión y también por las políticas progresistas y beneficiosas a largo plazo que se crean dentro de la Unión Europea que favorecen el crecimiento individual de cada uno de los países, ¿no? Entonces, los países, sobre todo, que comparten esta idea de crecer a largo plazo, intentar hacer frente a organismos económicos que son más grandes y potencias económicas que son más grandes que ellos, intentar
sobre todo tener prosperidad dentro de ellos, ¿no? Mediante el estado de bienestar, como se quedó con Margaret Thatcher y con todos los políticos. Muy bien, Pablo. Ahora quisiéramos saber más o menos por qué es tan importante estas elecciones, ¿no? De este año, ¿no? ¿Cuál es el impacto que va a tener como tal dentro de los próximos 5 años, más o menos, ¿no? Y por qué, por ejemplo, bueno, vemos también, por ejemplo, ahí el tema de cómo es que la Unión Europea tiene una gran relevancia en cuanto a la cuestión legislativa, ¿no? Hay que ver también cómo es que la Unión Europea bueno, en el año pasado, promulgó la primera ley con respecto al tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco más también acerca de esa cuestión, ¿no? Por favor. Sí, al final la importancia de las elecciones parlamentarias del Parlamento Europeo, que entran ahora en el próximo año, son importantes porque al final esto guía un poco al final sobre cuáles van a ser los principales objetivos de la Unión Europea. Porque aunque ya sí que es cierto que la Unión Europea tiene unos objetivos predeterminados que quieren seguir a largo plazo, con la modificación de los partidos, al final hay uniones entre partidos de diferentes países que forman diferentes eslabones políticos dentro del espectro europeo. Hay partidos políticos de extrema derecha, por ejemplo, en España, que tienen aliados políticos dentro del Parlamento Europeo con otros partidos políticos dentro de, a lo mejor, la extrema derecha de Italia, como puede ser Giorgia Meloni. O, por ejemplo, partidos políticos de centro-izquierda en España, como podría ser el PSOE, que actualmente es el partido que gobierna, con partidos como los de Macron en Francia o partidos de centro-izquierda en el resto de los países. Las elecciones son importantes porque al final, dentro del Parlamento Europeo, se discuten todas las decisiones políticas que sean relevantes para un desarrollo de la Unión Europea. Todo esto con la coordinación de la Comisión Europea. Que la Comisión Europea es la que toma la decisión y la que propone el Consejo Europeo, perdón, y la Comisión Europea, que son al final los organismos que tienen mayor poder dentro de toma de decisiones. Entonces, el Parlamento Europeo es un espectro donde se discuten todas las decisiones que se puedan tomar a largo plazo y se aprueban o no se aprueban al final futuras decisiones. Entonces, estas elecciones al final, pues, no sabemos actualmente qué partidos tendrán más poder a largo plazo, qué grupos partidistas dentro de la Unión Europea tendrán más peso, pero sí que es cierto que son relevantes porque nos encontramos ante una situación, como has dicho, del surgimiento de inteligencia artificial, que la Unión Europea está intentando regularla en mayor o menor medida. Hay discusión entre diferentes órganos de diferentes espectros políticos e ideologías políticas sobre si se debería regular en mayor o menor medida, o, por ejemplo, la recepción de inmigrantes que estamos viendo ahora con muchísimos países como podrían ser España, Francia o incluso Suecia, están recibiendo una gran cantidad de inmigrantes. Entonces, hay muchísimas políticas que sí que es cierto de que no hay tanta diferencia entre los partidos porque es dentro de la Unión Europea y creo que entre todos los partidos comparten una idea de estado de bienestar, pero sí que las elecciones son importantes porque esto va a determinar el delta o la capacidad de impacto de cada una de las políticas dentro de la Unión Europea, en mayor o menor medida. Muy bien, Pablo. También mencionabas la cuestión de cómo es que hay partidos ya de extrema derecha que están quizás ganando un poco más de relevancia y que incluso hacen alianzas dentro del propio Parlamento Europeo, ¿no? Ahora, justamente yo revisaba un poco las noticias, ¿no? De cuál era el contexto europeo y hemos visto que durante los últimos años los partidos de extrema derecha han ido ganando una mayor cantidad de votos, ¿no? Por parte del electorado, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, podría influir esto en cuanto a los temas vinculados al Parlamento Europeo, ¿no? Porque si bien estos partidos no llegan a ganar quizás dentro de sus países de manera interna, muchas veces sí pueden llegar a tener de alguna manera un peso fundamental dentro del Parlamento Europeo, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, afecta que estos partidos de extrema derecha puedan tener mayores escaños? ¿Qué cambios podrían generar dentro de la Unión Europea o en qué decisiones podrían influir, ¿no? Ya que mencionabas también el tema de la migración, ¿no? Que me parece muy interesante y que creo que es un factor que afecta mucho a la Unión Europea, ¿no? Sí, o sea, no afectar, creo que es un concepto que es en cuanto a, creo que es negativo. Creo que sí que es cierto de que la extrema derecha tiene ideas radicales y quizás al final, yo personalmente, pero no quiero entrar en sesgos personales, yo lo percibo
impacto de la extrema derecha como un surgimiento debido a proteccionismo de la cultura europea, proteccionismo de tantas cosas que a lo mejor se han perdido de alguna manera y quizás son eh, son partidos políticos más populistas que intentan proteger estas cosas más, quizás más conservadoras y más tradicionales de los países europeos. Pero creo que en cuanto a cómo podría afectar, sí que es cierto, atingiendo ese concepto, creo que la extrema derecha política tiene una manera actual muy particular, porque la extrema derecha política, concretamente la Unión Europea, exalta muchísimo a un enemigo común como la izquierda, exalta a un enemigo común como es el progresismo europeo, la excesividad de medidas políticas que a lo mejor lastran el mantenimiento de valores europeos, el mantenimiento de los valores comunes de cada uno de los países, y al final creo que la extrema derecha europea, si tuviera que decir cómo podría afectar, no creo que se vayan a tomar medidas muy extremas, porque al final, como tú venías diciendo antes, hay una gran variedad de partidos políticos que al final se tienen que poner en consenso dentro de la Unión Europea. Pero si tuviera que decir cómo podría afectar, sí que es cierto que sería en materia de quizás restringir medidas a lo mejor que no fueran de tan buen gusto para estos partidos políticos y quizás restringir un poco más las medidas dadas por la izquierda europea, por partidos más progresistas y que abogan por políticas mucho más socialistas, ¿no? Entonces, al final, creo que esto hace más contrapeso al poder que en los últimos años había tenido los partidos de izquierda, como es de Macron, como es Pedro Sánchez en España, como son muchísimos partidos políticos que estaban surgiendo, han surgido este auge para hacer contrapeso a estos partidos y posiblemente veamos unas elecciones en las cuales posiblemente veamos que los partidos de extrema izquierda restrinjan y deneguen parte de las políticas que se promuevan en el Parlamento Europeo y posiblemente den muchísima lata en estas políticas, sí. Muy bien, muchas gracias Pablo, me pareció muy interesante justo estas respuestas que has brindado, ¿no? Ahora creo que voy a poner bueno, como pregunta algo un tanto más complicado, ¿no? En relación justamente a estas elecciones en el Parlamento Europeo, ¿cuál es de alguna manera el papel que juega el Parlamento Europeo a la hora de tomar, por ejemplo, decisiones en cuanto a política exterior, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, cuestiones como la guerra entre Rusia y Ucrania, la cuestión de lo que está pasando entre el conflicto entre Hamas y también Israel, ¿no? Y también teniendo en cuenta este ascenso en cuanto a la escalada de tensiones entre China y Estados Unidos con respecto a Taiwán, ¿no? No sé si podrías comentarnos un poco más también cuál es la perspectiva, ¿no? que tiene el Parlamento Europeo, cómo es que juega también o qué visión tiene, ¿no? el Parlamento Europeo con respecto a ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, o sea, al final el Parlamento Europeo tiene una función más en cuanto a intentar establecer presupuestos a diferentes políticas exteriores, establecer, al final, supervisar qué políticas lleva a cabo la Comisión Europea de cara al exterior, y al final, pero principalmente, tiene dos funciones al final el Parlamento Europeo. Uno, la representación ciudadana de cada uno de los países dentro del propio Parlamento Europeo, porque al final son diputados que representan cada uno de los países dentro y representan al grupo poblacional para tomar decisiones. Al final lo que hacen es representar de manera grupal a cada uno de los países o cada una de las poblaciones nacionales dentro del espectro político europeo. Pero en segundo lugar, supervisar las decisiones que se toman a cabo por estos países en cuanto a la legislación. Entonces, esto tiene dos impactos principales en cuanto a nivel de políticas exteriores y cómo podrían establecerse. El Parlamento Europeo al final creo que sí que es cierto de que de cara al exterior no tiene tanto impacto. Vemos como al final la Unión Europea no tiene tanto poder y no tiene tanta intención actualmente en actuar en conflictos bélicos. Hemos visto cómo en la propia guerra de Rusia y Ucrania, que ha surgido a kilómetros de países europeos y países pertenecientes a la Unión Europea, no ha actuado militarmente, simplemente ha actuado en cuanto a sanciones económicas y esto ha sido incluso apoyado por la gran parte de partidos de extrema izquierda y de extrema derecha, que son al final los que tienen políticas más radicales. Entonces vemos como al final, de cara al exterior, en cuanto a conflictos de China y Taiwán, conflictos en cuanto a Israel y Hamas, que al final hay incluso una disensión en cuanto a posicionamiento, porque vemos como el gobierno de España se ha posicionado en cuanto a que
parar la invasión de Israel, pero hay partidos, por ejemplo, en Alemania que apoyan a Israel más, ¿no? Entonces vemos como no... Sí que es cierto de que hay una idea principal en cuanto a abogar por el Estado de Bienestar, abogar por derechos humanos, abogar por todos estos conceptos europeístas en diferentes países, pero vemos que el Parlamento Europeo simplemente lo que podría hacer es discutir sobre la magnitud quizás de las sanciones económicas, la magnitud que está tomando la Comisión Europea sobre estas decisiones y al final abogar por una supervisión constante de estos partidos, ¿no? Entonces yo creo que al final el impacto que tiene de cara al exterior quizás es importante, pero en conflictos bélicos no se contempla actualmente ninguna intervención por parte de la Unión Europea por los mismos conceptos que te decía, ¿no? Muy interesante lo que nos comentas. Entonces, más o menos llegando a una conclusión, el Parlamento Europeo principalmente se encarga de legislar y distribuir el presupuesto, ¿cierto? No, la legislación de las leyes europeas son todas a cabo por la Comisión Europea. Por la Comisión Europea es la que se encarga de legislar y por el Consejo Europeo, que son los dos órganos más grandes de la Unión Europea, que se encargan, son dos órganos más reducidos que se encargan de legislar y promover leyes. El Parlamento Europeo tiene una función principal representativa y de discutir las leyes en mayor o menor medida. Se utiliza como vara de medición sobre si las políticas que se llevan a cabo por la Unión Europea representan a la población o no representan a la población. Imagínense que esto al final es como si tuviéramos a la Comisión Europea y el Consejo Europeo, que al final se encargan de tomar decisiones en cuanto a dónde debería ir la Unión Europea, y el Parlamento Europeo tiene una función de somos ciudadanos, representamos a los ciudadanos europeos, ¿están de acuerdo los ciudadanos europeos con las políticas que se llevan a cabo o no? Entonces es una función más de supervisar y ver que la Unión Europea tome decisiones acorde a las decisiones de los ciudadanos, porque al final es el último fin de la Unión Europea, es representar los intereses comunes de cada uno de los países para tomar decisiones que favorezcan a cada uno de ellos. Muy bien. En relación justo a lo que comentas también, ¿cuál es más o menos tu perspectiva con respecto al tema de cómo es que va la Unión Europea? ¿Tienes una perspectiva positiva? ¿Qué podría ir mejorando dentro de la Unión Europea y también dentro de sus instituciones, ¿no? Porque vamos viendo que, por ejemplo, en algunos artículos de The Economist, ¿no? Se va mencionando un poco cómo es que la Unión Europea ha ido perdiendo ese impulso que tenía, ¿no? Producto justamente de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y cómo es que se ha posicionado más del lado de Estados Unidos cuando antes quizás caminaba un tanto de manera más independiente y con mejores logros, ¿no? También teniendo en cuenta esta cuestión de cómo es que ya también la guerra ha afectado, ¿no? A los países de la Unión Europea, ¿no? Al posicionarse del lado de Ucrania, ¿no? No sé si podrías abordar un poquito más ese tema, ¿no? Bueno, o sea, a fecha de 2024 vemos como al final, creo que la Unión Europea está tomando decisiones mucho más independientes. Creo que sí que es cierto de que es cierto, o sea, es cierto que la propia guerra Rusia y Ucrania ha impactado de manera negativa en la Unión Europea, eso es obvio. Crisis comerciales, crisis energéticas, una ola masiva de inmigración que al final no estaba preparado y no estaba previsto por muchísimos países, aunque sí que ha estado legitimada por la población, porque al final la población ha aceptado toda la inmigración por comprender las circunstancias, pero creo que al final es como el COVID-19, creo que son situaciones que al final creo que más que debilitar a la Unión Europea, a largo plazo benefician y fortalecen a esta propia Unión. Porque yo creo que si la Unión Europea ha aprendido algo en estos últimos años, estos últimos concretamente 2 años de la guerra de Rusia y Ucrania, es que no deben de depender de fuerzas exteriores para poder seguir creciendo. Hemos visto cómo el Nord Stream, el gasoducto entre Rusia y Alemania fue cortado. Hemos visto cómo al final había una mayor dependencia de Estados Unidos estos años porque el bloque oriental abogaba por un bloqueo económico, bueno, bilateral también, porque la propia Unión Europea se lo hacía. Entonces hemos visto como al final la Unión Europea ha crecido quizás en una mayor dependencia. Creo que es erróneo ese dato de que la Unión Europea se está debilitando. Creo que eso podría ser a corto plazo, pero vemos cómo a largo plazo está abogando por una dependencia energética, fomentando energías como el hidrógeno verde, como energías renovables, como al final intentar abogar también por una unión nuclear que se está creando con Francia como cabeza. Al final, creo que
todas estas cosas nos hacen inducir a que la Unión Europea a largo plazo busca una menor dependencia, porque ella se ha dado cuenta de que Estados Unidos está de capa caída, quizás las elecciones las gane Donald Trump, como se está apuntando, entonces vemos como actualmente Estados Unidos quizás a largo plazo no es un beneficio para la propia Unión Europea. Y creo que se han dado cuenta. Creo que Ursula von der Leyen y creo que todas las personas pertenecientes y todos los países de la Unión Europea se han dado cuenta de que esto no es beneficioso a largo plazo. Entonces, esto al final ha dado lugar que a largo plazo intenten y establezcan políticas que enfoquen políticas quizás más independientes. Y de esto, y aquí no hay diferencia entre partidos. Y esto es muy curioso, porque tanto partidos como la extrema derecha, como partidos de centro, como partidos de izquierda, como partidos de extrema izquierda y liberales y conservadores, se han dado cuenta de que es una problemática común en Europa que se debe de ir resolviendo. Entonces, quizás aquí no hablemos de partidos, aquí hablamos de que la Unión Europea quizás actualmente esté de capa caída por las circunstancias de crisis que se encuentran en el propio continente europeo, pero quizás a largo plazo yo creo que esto fortalecerá realmente la Unión Europea. Invertirá más de manera interna, intentará fortalecerse comercialmente de cara al exterior y creo que de aquí a unos años veremos una Unión Europea muy reforzada en cuanto a posibles amenazas exteriores. Muy interesante tu perspectiva, ¿no? Justo ¿cómo se llama? No había revisado esa información y me parece muy interesante, ¿no? Lo que comentas, ¿no? Cómo es que la Unión Europea va tomando un rumbo más independiente en relación a, por ejemplo, a esta cuestión de los cambios, ¿no? Que se están dando en la actualidad, ¿no? Si bien mencionas, ¿no? Que en la actualidad se ven algunos efectos, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de Alemania, por ejemplo, cómo es que su economía se ha contraído en estos 2 últimos años, pero a nivel de mediano o largo plazo sí se ven perspectivas positivas, ¿no? Y era justamente probablemente lo que no se menciona por parte bueno, como tal de los analistas, ¿no? Pero ahora también mencionabas el punto de Donald Trump, ¿no? Me parece que muy singular también este caso, ¿no? El ascenso de Donald Trump, que es muy probable también va a cambiar como tal la dinámica de la Unión Europea, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Cuando Donald Trump estaba en el poder, bueno, se había alejado un tanto más de la Unión Europea para tener una política mucho más independiente, ¿no? Ahora, justo que mencionas el tema de Trump, más o menos ahora que Trump probablemente sea el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿cuál crees que debería ser el rumbo de la Unión Europea? Y más o menos cuáles crees que sean los futuros escenarios que se lleguen a crear, ¿no? Tras la victoria de Trump, ¿no? Teniendo en cuenta lo que habías mencionado también, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? De esta independencia de alguna manera europea, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues yo creo que la Unión Europea lo que debería hacer es seguir continuando con la vía que ha llevado los últimos años. Yo creo que al final sí que es cierto que puede cambiar en mayor o menor medida su unión y su cooperación con Estados Unidos. Pero creo que esto no debe de cambiar en sí cuáles van a ser las decisiones que tome la Unión Europea. Incluso más, creo que incluso debería de depender menos de Estados Unidos. Como tú has dicho, Trump es una persona que lleva política y aboga muchísimo por las políticas interiores y reformas, sobre todo actualmente. Cuando vemos que Estados Unidos está intentando sobre todo solucionar problemáticas interiores muy fuertes, gravísimas, sobre problemáticas de déficit, problemas en diferentes bancos dentro del propio Estados Unidos, crisis sociales internas que no se solucionan y creo que al final la perspectiva que tiene Donald Trump es actualmente Estados Unidos está en crisis, necesita una reforma, Biden no es fuerte para hacer esta reforma y para volver a hacer Estados Unidos fuerte con una política continuista a largo plazo. Y Donald Trump posiblemente siga abogando por este, no bloqueo, pero sí que es cierto por esta mayor independencia. Ojo, que Donald Trump va a seguir dependiendo y Donald Trump sabe. Donald Trump sabe que también ellos necesitan la Unión Europea para crecer. Más ahora cuando y cuando Donald Trump posiblemente tenga problemáticas comerciales con China, como tuvo cuando él estaba en el poder. Entonces, y yo creo que Trump va a seguir abogando por un comercio con la Unión Europea. Eso es cierto, pero creo que la Unión Europea no debería de cambiar sus políticas. Creo que la Unión Europea debería seguir a largo plazo porque es que incluso ellos tampoco saben si va a ser elegido Donald Trump de aquí a 4 años. Donald Trump al final va a seguir en el poder. Creo que al final las políticas que se toman dentro de la Unión Europea actualmente contemplan escenarios exteriores, pero creo que abogan mucho más por una reforma interior, porque sí que es cierto que hay problemáticas interiores dentro de la Unión Europea
y creo que se deben de solucionar para crecer a largo plazo. Entonces yo creo que sí que es cierto que esto podría influir un poco en decisiones que tuviera la Unión Europea, pero creo que no en gran medida. Eh, Muy bien, Pablo. Mencionabas también el caso de China, ¿no? Que también es otro actor fundamental en cuanto a temas económicos y de alguna manera también temas políticos con la Unión Europea, ¿no? Más o menos, ¿cuál es la postura que está teniendo la Unión Europea en relación a las relaciones políticas y económicas con China, ¿no? También me pareció interesante que tú mencionabas que mientras haya una Unión Europea unida, se va a poder contener a los grandes actores geopolíticos, ¿no? Ya sean los Estados Unidos o China, ¿no? Coméntanos un poco más, por favor. A ver, que pueda contener, no es que pueda contener, sino es poder hacerle frente. Es un hecho que Estados Unidos y China son economías más grandes que la de la Unión Europea. Tienen más poder de disuasión, tienen más poder militar, tienen muchísima más capacidad de influencia a otros actores exteriores, como podrían ser las cooperaciones constantes entre Qatar y Estados Unidos, entre Qatar y Arabia Saudí, que son socios comerciales. Entonces, yo creo que la Unión Europea sí que es cierto de que al final, en su papel con China, su papel con Estados Unidos, como te decía, va a seguir cooperando. Va a seguir cooperando. Creo que la opinión y la perspectiva de la Unión Europea con respecto a Oriente no es tan extrema como la que pueden tener países como Estados Unidos. Creo que, de hecho, vemos como China sigue teniendo comercialización con Europa, independientemente de que Europa sea un aliado comercial de Taiwán. Creo que la Unión Europea se caracteriza por ser un socio de Estados Unidos, pero a la misma vez es un país que está, bueno, no es un país, es una unión de países que se encuentra muy conectada geopolíticamente y geográficamente con Occidente, porque hace frontera con países como Turquía, que están dentro de la OTAN, pero es un país con cultura y religión árabe, es un país mucho más cercano al Magreb de países como Marruecos o como Argelia, es un país, una unión que tiene fronteras por la zona de los Bálticos con Rusia. Vemos como es un país, son países que se encuentran conectados más con estos países de Oriente. Entonces, vemos que al final la Unión Europea tampoco puede hacer un bloqueo y un posicionamiento tan extremo frente a estos países que esto no le perjudica, esto no le beneficia, le perjudica. Le perjudica en cuanto a aliados comerciales y que al final la Unión Europea depende en gran medida, como hemos visto con la guerra de Rusia y Ucrania, de estos países. Entonces yo creo que de cara a largo plazo, yo creo que sí, el poder puede ser en cuanto a poder comercial, pero creo que no va a ser ninguna vez, de aquí a 20, 30 años vista, creo que independientemente de que al final se cree el ejército europeo militar, creo que al final no va a ser tanto poder disuasorio, sino poder de tener empresas fuertes dentro de Europa que hagan competencia económica al resto de los países, pero siempre con el fin último de la Unión Europea, que es mejorar la situación del estado de bienestar dentro de sus propios países y que los ciudadanos vivan bien. La ciudadanía es lo primordial para la Unión Europea, porque si está mal la ciudadanía, está legitimado la propia Comisión Europea. Entonces, es lo principal. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante la entrevista realmente. Nos has comentado un poco acerca de distintos temas, ¿no? Cómo es que funciona la Unión Europea, la importancia de estas elecciones. También hablaste un poco más de la cuestión de cómo es que se maneja en relación a los partidos. También la cuestión de el Parlamento Europeo, ¿no? No sé si podrías brindarnos unas conclusiones y también un cierre para terminar con esta entrevista, por favor. Bueno, pues para cerrar yo me quedaría con dos ideas principales. La primera es que no se subestima a la Unión Europea porque creo que iba a despertar de cara a largo plazo, porque se ha dado cuenta de que no puede depender de terceros y debe de fortalecerse interiormente. Y creo que la segunda de ellas es que le demos importancia y que nos fijemos más en lo que ocurre dentro de la propia Unión Europea, porque tiene consecuencias a terceros países. Porque pensamos siempre que países como China, Estados Unidos tienen consecuencias económicas a terceros, pero vemos como al final está creciendo el papel de la UE dentro del mundo y creo que nos debemos fiar también en las consecuencias que podría tener la Unión Europea y que no subestimemos a esta unión de cara a largo plazo.
Muchas gracias, Pablo. Con esto hemos finalizado la entrevista, ¿no? Muy interesante tu perspectiva en relación a la Unión Europea, ¿no? Me gustaría personalmente que en una próxima entrevista podamos hablar más acerca de quizás la política nacional española, ¿no? Que también es un tema muy interesante y que vemos que constantemente salen nuevas noticias. Vamos viendo la cuestión de Cataluña, ¿no? Hace poco también nuevamente, ¿no? Con estos indultos que dio el presidente, de ahí también justamente las elecciones adelantadas, ¿no? Que fue también un tema muy llamativo, ¿no? Porque Pedro Sánchez logró nuevamente la presidencia, Correcto, ¿no? Ujú. correcto. Entonces, esperemos no tenerte nuevamente y bueno, no sé, Sí, unas esperemos tener últimas una segunda palabras. parte. Yo encantado. Ujú. Unas últimas palabras, estimado, que tengas. Pues nada, simplemente pues un placer por ser invitado. Ha sido un placer estar aquí y espero, pues nada, espero que tengamos una segunda parte en la cual podamos hablar de cosas que sean de interés general y que al final le interese a todas las personas que estén viendo esto. Muchas gracias, Pablo, y bueno, nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego. Hasta luego.